Estimados clientes, el video tutorial hoy de la empresa Proviento trata del equipo Kestrel K5500 Link. Este es un anemómetro que no solamente mide el viento y dirección, sino también la temperatura, la humedad del aire y la presión atmosférica, entre otros parámetros más que son calculados en base a estas mediciones. Aquí, por ejemplo, indica que mide la velocidad del aire, el crosswind, el headwind, la dirección, tiene incorporada una brújula magnética, la temperatura, la humedad relativa, la presión atmosférica como la barométrica, la altura, el wind chill, el heat stress index, hasta el heat stress index, el bulbo húmedo, el dew point de la temperatura y la densidad, hasta la densidad por altura. Todos estos datos que le mencioné, está el equipo también grabando el mínimo, el máximo y el promedio dentro del intervalo que usted puede definir libremente. Bueno, vamos a hacer el unboxing de esto. Viene en un estuche. Aquí tiene un pequeño user guide, un poquito manual para iniciar las operaciones, indica todo lo que está midiendo y cómo tiene que uno configurar el equipo. Bueno, este es el manual. Acá tenemos, muy importante, un certificado de conformidad. Esta empresa Kestrel es muy famosa por su alta calidad de los productos. Todos se fabrican en Estados Unidos y por la alta precisión digamos, en la fabricación de todos los equipos, el fabricante está en la capacidad de garantizar el funcionamiento del equipo dentro de los parámetros de precisión que indica este certificado. Eso no es un certificado de calibración, pero en muchas ocasiones puede reemplazar el mismo, porque aquí el fabricante mismo garantiza que el equipo funciona dentro de un rango de precisión muy bien definido. Bueno, acá tenemos algunas advertencias todavía, cómo se tiene que utilizar el equipo al medir y hacer las mediciones. Me parece bastante bien. Claro, para que no uno comete una influencia en, por ejemplo, el sensor de temperatura que está justamente en la parte acá, en este espacito que se nota acá. Entonces, claro, si lo cojo así, digamos, estoy tapando el sensor de temperatura y mis dedos van a cambiar obviamente la lectura del sensor. Bueno, ya, aquí tenemos algo más. Bueno, otras advertencias, cómo se debe montar luego el equipo en el vane mount que se incluye aquí igual en el estuche. Bueno, como primerito tenemos que meter la pila de litio que viene con el equipo. Es muy interesante. Bueno, se abre acá, primero hablemos así, se abre acá y aquí entra solamente una batería. El equipo funciona con una sola batería y hasta un año. Es realmente una tecnología muy avanzada. Para que funcione un año, obviamente, tiene que tenerse una batería de litio. Aquí viene con el equipo, viene una Energizer. Bueno, metemos nomás la batería.
cerramos bien otra vez el aparato y ya nos indica una lectura. Primero nos pregunta por la fecha y hora. Bueno, yo anteriormente ya le cambié el idioma a español y se grabó esto. Entonces mejor voy a retroceder para que todo salga como viene normalmente el equipo. A ver, tengo que entonces irme a sistema. Aquí en sistema puedo cambiar el idioma. Entonces hagámoslo primero en inglés, porque cuando alguien lo recibe este equipo, obviamente todo funciona primero en inglés. Entonces, lo que pasa es, entonces, después de introducir la batería, va a salir más o menos una pantalla como esto, en que dice time and date, alguna hora y fecha que el equipo, bueno, no sé de dónde lo sale luego. Bueno, entonces acá dice settings. Bueno, primero vamos a, en vez de hacer settings en esto, lo cambiamos al idioma español para que nos haga más fácil, digamos, toda la programación. Entonces, aquí, con este botón, podemos acceder al setup del equipo. Viene primero con Bluetooth y nos vamos muy abajo hasta que dice System o Sistema. Aquí vamos a cambiar el language a español, idioma español. Y luego, bueno, con las flechas arriba y abajo, podemos ya igual cambiar la fecha y hora, lo que el equipo quería hacer en la pantalla inicial. Bueno, entonces cambiamos fecha y hora. Vamos a poner, aquí podemos cambiar entre 2 horas 24, vamos a poner 24. Aquí nos bajamos y con las flechas a la izquierda y a la derecha cambiamos la hora. Actualmente tenemos la 1:05. Entonces tenemos las 3 horas y, a ver, pongamos 5 segundos. Bueno, no está tan importante ahora. Como es el formato de la fecha, es día, mes, año, está bien. Si no, tendríamos que cambiarlo. Y en este caso ya también se acordó del año que ya le puse anteriormente, pero igual todo se cambia. Los valores en cada de los ítems se cambia a la izquierda o derecha y con las flechas arriba abajo se llega al siguiente ítem del menú. Ya, mes enero, ok, igual ya día 21 es el día 22, ya veamos, vamos a 22. Ya, ok, aquí ya tenemos todo. Con este botón llegamos al menú anterior, pero aquí lo más importante sería primero, por ejemplo, las medidas y las unidades. Vamos a las unidades. Entonces, seleccionando las unidades con la flecha central, tenemos acá el viento. El viento no en miles per hour, sino mejor lo medimos acá en... No, ¿dónde dice? Metros por segundo. Ahí está, metros por segundo. También podemos hacer luz, ahí, digamos, con este botón podemos poner una luz en la pantalla. Temperatura en grados Celsius, presión mejor en hectopascal, la altitud no en feet o en pies, sino en metros. Ya, y esto ya está todo acá. Podemos salir regresando al menú anterior. Aquí podemos definir las medidas. Estas medidas serían grabadas en el equipo. Entonces, si algunas de estos no nos interesa, podríamos sacarles con la flecha izquierda-derecha para que no nos ocupe espacio en el datalog. Aunque el datalog tiene bastante grande su capacidad, algo que no necesitamos porque no luego anulable. Ok, aquí luego
tenemos el idioma, la batería. Bueno, la batería es una batería de litio. En el momento que usted, después de mucho uso del equipo, ve que hay que cambiar la batería y no consigue una batería de litio de AA, se puede cambiar aquí en una recargable de níquel metal hidrid o una alcalina normal, AA alcalina, ¿no? Entonces, en este caso vamos a seguir con la batería de litio. El último ítem es la calibración del sensor de humedad. Para que se pueda hacer esto se necesita un equipo especial que se puede comprar y con este equipo se podría luego hacer la calibración de humedad en su casa, porque otras partes, como por ejemplo la parte del viento, se podría hacer fácilmente cambiando solamente este impeller, que es muy económico, cuesta entre 15 y 30 dólares. Y con un nuevo impeller ya el fabricante garantiza otra vez el funcionamiento dentro de los parámetros de precisión. Ok, cerramos esto otra vez. Vamos entonces irnos aquí al segundo ítem que dice compás calibración. El equipo primero, y siempre cuando se abre aquí el comportamiento de la batería, tiene que ser calibrado la brújula electrónica del equipo. Entonces vamos a hacer esto primero, luego confirmamos. Aquí dice, sostenga el kestrel recto, gire 3 veces lentamente y 10 sea vuelta. Bueno, ok, vamos a hacerlo, es un poquito, es más fácil, entonces lo pongamos así y lo único que hacemos es lo giramos lentamente. El equipo debería luego indicar, aquí dice ahora en la pantalla que ustedes no pueden ver, dice 1 de 3, ya ahora estamos en 2 de 3 y aquí dice ahora 3 de 3, calibración completo. Muy bien, ahora está el equipo, la brújula electrónica está igual ya calibrada. Con esto vamos entonces saliendo de todo esto al menú anterior, hasta que otra vez nos indica ahora la fecha y hora, el equipo. Bueno, ahora el equipo está listo para que se usa. Y veamos ahora qué parámetros nos puede indicar el equipo en su pantalla. Abrimos acá el compartimiento de la hélice y veamos con arriba y abajo los diferentes pantallas que nos indican. Aquí primerito es la dirección que nos sale ahora. Si uno lo gira, lo ve, entonces cambia totalmente. Se puede, digamos, configurar si uno quiere ver, creo que este west, northwest, northwest, podríamos cambiar esto con configuración. Modo magnético, variable con modo magnético. Ah, ya, tiene también diferentes, tiene el modo magnético, el modo verdadero de dirección. Utilizamos acá el magnético. Si no, tendríamos que poner acá en variable la diferencia entre la dirección magnética con la verdadera según nuestra ubicación en el mundo. No, pero ok, aquí solamente entonces podemos otra vez calibrar el compás, entonces sale siempre así, entonces dice northwest y acá la dirección de la dirección. Aquí tenemos a la izquierda y derecha, puede pasarse uno por otros pantallitas, como por ejemplo el mínimo, promedio y el máximo. Todavía no son disponibles estos. Ok, aquí llegamos ahora a uno de los parámetros más importantes, que es la medición de la velocidad del viento. Aquí uno se nota qué tan bueno es este hélice, sigue rotando aunque ya no hay nada de impulso.
Ahora, digamos igual, aquí en este pantalla podemos irnos a la derecha. Oh, todavía no vemos nada ahí. Minimum promedio todavía no está. Vamos entonces a los otros. Tal vez es esto porque todavía no configuramos la medición, el intervalo de medición. Eso todavía nos falta. Vamos a seguir viendo las pantallas primero, entonces. Aquí es el viento, digamos, ¿cómo se llama? El crosswind. El viento de frente, la temperatura. El punto de frío, el punto de humedad. La humedad del aire, más bien dicho. Bueno, yo estoy acá en Mindo, que es bastante húmedo y realmente tenemos, por tanta lluvia acá, 99% de humedad, me doy cuenta. El índice de calor y el punto de rocío. Luego el bulbo húmedo y la presión atmosférica. La presión atmosférica también se puede luego poner en diferentes unidades, solamente aplastando el botón a la izquierda y se sale así. El barómetro. El barómetro con referencia a 0 metros. A ver, acá podemos luego en esta parte cambiar cómo se debería, digamos, a qué nivel se debería referenciar esto. Por ejemplo, bueno, yo estoy acá bastante alto, en 1200 metros. Se debería luego poner el barómetro a mi altura si uno desea realmente saber la presión atmosférica. Pero bueno, eso es el barómetro. Aquí, por ejemplo, tenemos la altura, bueno, perfectamente casi, 1200 metros, con una referencia a 1013 hectopascal al nivel del mar. Aquí tenemos la altura densidad y luego vienen pantallas combinadas que son muy útiles cuando uno quiere ver no solamente uno de los parámetros al mismo tiempo, sino una combinación. Y todo esto también se puede programar qué pantalla desea ver y qué en la pantalla el equipo debería indicar de los parámetros disponibles. Hay 3 pantallas disponibles y luego regresa a la fecha y hora como inicialmente. Una cosa que nos falta todavía hacer es en el sistema, digamos, la opción de la memoria. Veamos acá entonces, aplastamos primero acá, luego pasamos a opción de memoria. Memoria utilizada es 0, autoguardar es sí y la tasa es 1 hora. Bueno, en asuntos, digamos, en mediciones meteorológicas se prefiere normalmente una medición cada 10 minutos con sus promedios y mínimos y máximos. Entonces voy a cambiar en este equipo esto a este valor de 10 minutos. Autoguardar está en sí, quiere decir el equipo, aunque la pantalla se apague, sigue midiendo y cada 10 minutos grabando su información en la memoria interna. Sobreescribir, bueno, quiere decir que cuando la memoria ya está llena, se escriben los primeros ingresos de datos. Aquí se puede borrar la memoria interna, pero no lo vamos a hacer, igual no tenemos todavía nada dentro ahí. Entonces ahora, digamos, tenemos ya datos de cada 10 minutos que el equipo graba. En la parte aquí arriba podemos seleccionar si deseamos que el equipo se comunique vía Bluetooth, por ejemplo, a un celular, esto le voy a indicar más luego, o a través del puerto de datos que está aquí, definido por estos 2 ventanitas, digamos. Hay
opcionalmente una estación de descarga de datos que se acopla acá y se utiliza, digamos, transferencia, esta interfase infrarroja para la transmisión de datos. En mi caso, digamos, yo no tengo actualmente la estación de descarga y es más fácil, sobre todo, hacer el enlace con el celular. Aquí, configuración de pantalla, se puede ingresar todavía el tiempo de incidir en la pantalla, el contraste y la luz del fondo. A ver qué luz del fondo. Podemos ponerlo en rojo o en blanco. Luz de fondo rojo, por ejemplo, para la noche, mucho mejor rojo que el blanco. Bueno, acá está el sistema, acerca de escala gráfica. Veamos que hay acá velocidad de viento. Bueno, acá digamos, como el equipo igual, una vez que se grabó algunos datos en su memoria interna, usted tiene la posibilidad de ver gráficamente estos datos en la pantallita. Deberíamos tal vez parar luego este video tutorial para que se grabe unos datos y lo podríamos revisar luego el historial gráfico de las mediciones realizadas. Aquí entonces en esta parte lo puedo definir el rango, digamos, en que el equipo debería luego enseñar gráficamente estos datos. En este caso, por ejemplo, la velocidad está en un rango inferior de 0 con un superior de 20, ¿no? Y esto se puede hacer para cualquiera de los parámetros que el equipo está midiendo. Temperatura, por ejemplo, está de 0 a 50. Me imagino que también se puede poner negativo. Por ejemplo, en el frío se puede poner acá un rango menor para que también estén historialmente indicados las temperaturas negativas. Bueno, aquí entonces esto ya completa todo lo que se puede seleccionar en la parte también del setup del equipo. Bueno, ahora ya pasó algún tiempo entre el momento en que iniciamos la grabación de datos y el momento ahora. Tenemos ya unos datos grabados y esto podemos ver fácilmente en que nos bajamos, por ejemplo, aquí a la temperatura y nos vamos a la derecha. Aquí en la derecha ya se nota que aquí gráficamente podemos ver una línea, unos gráficos que corresponden aquí a la temperatura, por ejemplo. Para tenerle más detallado, obviamente tendríamos que cambiar el rango del gráfico. Entonces podríamos hacer esto, por ejemplo. Más o menos tenemos ahora 23.7 y podríamos hacer una variación, por ejemplo, para dibujar los datos históricos, por ejemplo, entre 22 y 25 grados. Veamos cómo nos sale esto. A ver, esto era escala gráfica, temperatura. Y lo vamos a bajar acá, esto bueno, se puede hacerlo solamente en variaciones de 5 entonces, y el inferior lo subimos entonces a 20. Vamos a ver cómo nos sale. Y ahora ya se nota mucho más detallado que teníamos una baja en la temperatura y luego subió por alguna razón, no sé, digamos tal vez acá lo calentó un poquito el sol, el equipo, luego cuando lo dejé en la mesa ahí esperando. Importante es que el equipo no tiene que estar encendido, se va a apagar la pantalla, pero sigue, como se nota, sigue grabando los datos.
Y acá entonces oprimiendo el botón central podemos hasta ver los últimos datos y pasarse por todos estos datos. Por ejemplo, si queremos algún punto de dato, por ejemplo a las 15:05 horas el equipo me dio justamente 22 grados de temperatura, y si luego utilizamos las teclas arriba y abajo podríamos pasar por las otras mediciones justamente en el mismo momento. Por ejemplo, en este momento teníamos digamos un viento direccionado de 359 grados, o por ejemplo 0 metros por segundo de viento porque no estaba puesto afuera, o acá por ejemplo una humedad de 83.9%. entonces con estas flechas a la izquierda y a la derecha luego podríamos seleccionar algún punto de dato especial. Para salir de esta forma oprimimos nomás acá del setup, ahí salimos otra vez y nos otra vez indica datos para ingresar nuevamente si deseamos. También para explicar un poquito más esta pantalla del mínimo, promedio, máximo, el equipo en sus datos graba todos estos, pero acá uno tiene la posibilidad de iniciar manualmente una medición más detallada, por ejemplo por un tiempo. Entonces, una vez que iniciamos por el botón central la medición, 100% ya tenemos ahora de humedad, se puede luego tener, digamos, la variación correcta ahí. Bueno, acá no vamos a tener todos 100 ahora, lo podemos parar otra vez y nos vamos más bien tal vez mejor a la temperatura. Obviamente por el tiempo que lo tenemos ahora es bastante, digamos, empieza primero con todos los datos conjuntos. Si tal vez lo calentamos un poquito más, se nota que el máximo sube acá mientras el mínimo queda igual, ¿no? Entonces sube el máximo y se puede hacer entonces una campaña pequeña de medición más detallada en mínimo, promedio y máximo. Y cuando ya uno ya no quiere puede pararlo, lo deja nomás borrando, iniciando otra vez. Ok, ahora vamos a ver cómo se monta este equipo en un trípode, por ejemplo para ya montarla afuera el equipo. A ver, vamos a meterle ahora, acá investigamos un poquito más que se encuentra todavía en el estuche. Primero tenemos el soporte mismo para el equipo, fácilmente se acopla. Luego acá hay un palito que conecta la veleta, que es esto, que direcciona luego el equipo hacia el viento, y se mete esto en este acople que tiene aquí como una rosca para ponerle encima de cualquier trípode para cámaras. Aquí puede funcionar con esta rosca cualquier trípode que es económico en las tiendas Radio Shack o algo así, que se puede comprar ahí para las cámaras. Entonces solamente se necesita montarlo encima del trípode. Esto se conecta así fácilmente, no hay nada que hacer, y esto solamente se monta en una sola dirección, así. Entonces el viento, luego el equipo, bueno, obviamente uno tiene que abrir para medir el viento también aquí la compuerta. Entonces el equipo se direcciona automáticamente hacia el viento y lo mide correctamente con su brújula la dirección, y obviamente también el viento y los demás parámetros.
Bueno, como último punto vamos a ver ahora la interconectividad con un celular para ver los datos grabados del equipo y hacer también algunos ajustes dentro del equipo. Primero deberíamos verificar si realmente Bluetooth está encendido. Ok, ahí está todo bien. Entonces vamos a ver ahora la aplicación en el celular que se llama Kestrel Link. Entonces Kestrel Link, hay diferentes aplicaciones en el Play Store de Kestrel, pero la correcta aplicación para la conexión con el equipo es el Kestrel Link. Abrimos la aplicación y está buscando automáticamente entonces los equipos disponibles de Kestrel. Para que realmente se encuentran los dos, se necesita un celular no tan viejo, digamos. Debería ser capaz de transmitir en Bluetooth Smart también, no solamente Bluetooth. Bluetooth Smart es una de las funciones que se han implementado en los celulares hace unos 2-3 años atrás, que es un Bluetooth de baja intensidad. Ok, una vez, como se nota acá, digamos que se encuentra el equipo, lo seleccionamos y automáticamente llega a la primera pantalla, que es el dashboard, que indica los datos actuales ahora del equipo. Por ejemplo, dirección 302 dice, pone 306. Esto se actualiza cada 5 segundos. Actualmente se puede cambiar este intervalo de actualización, pero como uno nota, digamos, está sincronizado el equipo. Entonces ahora todos los datos que mide este equipo ahora se puede ver también cada 5 segundos en la pantalla acá. Para si por ejemplo desea cambiar un poquito a ese dashboard, puede hacerlo a través de este botón aquí arriba y de dashboard. Si por ejemplo desea más bien ver acá la fuerza de señal del equipo, entonces lo lleva ahí, lo hace save y lo ve ahora la fuerza de señal entre el equipo vía Bluetooth y el celular, ¿no? Si lo regreso, sube acá la señal. Igual se puede en la misma forma cambiar los otros dos campos acá a su gusto. Con el botón aquí abajo se puede tener acceso a más información del equipo, de los otros sensores, por ejemplo. Acá indica el tiempo de refresco de estas informaciones, que es cada 5 segundos, y acá el último tiempo de inicialización de estos. Entonces cada 5 segundos se va a hacer un nuevo reading de todos estos datos y parámetros del equipo. Entonces aquí se puede ver los datos actuales que podríamos, por ejemplo, comprobar si abrimos acá el aparato y vamos a darle un poquito de rotación y acá ya sale 3.1 metros por segundo. Acá en general se puede seleccionar a través de las preferencias de aplicación entre unidades imperiales y métricas. No existe aquí un cambio, por ejemplo, una selección del idioma del equipo, está todo en inglés. A ver, regresamos entonces a la pantalla anterior. A ver, aquí estamos. También podemos ver las estadísticas. Y acá vale especificar que estas estadísticas
se basan a los datos grabados en el equipo. No son las estadísticas, por ejemplo, que actualmente lo utilizo acá, por ejemplo, el mínimo máximo, por ejemplo, acá de la temperatura, cuando lo actúo como lo vimos anteriormente para ver los mínimos máximos. No, son las estadísticas de la base de datos grabados en el equipo. Estas estadísticas se refrescan o se actualizan cada vez cuando se conecta nuevamente el equipo. No, por ejemplo, si ahora avanzamos con el tiempo, los datos nuevos no forman parte de esta estadística, tampoco de los logs que se puede ver acá en el equipo. Para tener la actualización se puede hacerlo fácilmente. Se pone acá en Manage, se pone Disconnect, confirmamos, entonces está desconectado otra vez y lo hacemos una reconexión. Entonces ahí otra vez está sincronizando la aplicación, la base de datos grabados con el equipo. Bueno, entonces acá podemos ver fácilmente entonces en el celular revisando las estadísticas de los datos grabados del equipo. Por ejemplo, acá teníamos entonces el viento, el máximo y mínimo del viento medido. Déjame ver dónde está. Acá, por ejemplo, el máximo ha sido 5.3, el mínimo obviamente es 0 y el promedio también es 0 porque este poquito tiempo en que sople acá no influye realmente en el promedio. Pero por ejemplo acá vemos la temperatura, digamos, o la humedad relativa que subió de 78% hasta 100% ahora aquí en mi sitio. También podemos ver todos estos datos a través, digamos, de un gráfico así en la pantalla, en que indica acá el valor, digamos, cuando se cogió este valor, digamos el timestamp y el valor exactamente, digamos, del parámetro. A ver, con all aquí podríamos también seleccionar un cierto rango dentro de los datos en el caso que nos interesa solamente un día o un periodo un poquito más ancho. Ya, y acá por ejemplo entonces podríamos, acá regresamos, a ver, déjame ver cómo se cambia. Acá veamos ahora la temperatura, cómo sería de cambiar la temperatura, y seleccionamos por ejemplo otra cosa, por ejemplo la humedad queremos ver. Acá tenemos, una vez viendo en las estadísticas, también tenemos todos los datos grabados ahora del equipo de la humedad, pero a mí me gustaría ahora ver, a ver, regresamos acá, me gustaría ver que esto nos salga acá. A ver, francamente tampoco no sé cómo ver otra cosa acá. Esto ahora es la temperatura. Ya, fácilmente. Ok, entonces el problema es entonces esta pantallita chiquita nos hizo invisible lo que quería ver antes para cambiar las medidas. Aquí entonces podemos pasar por todos los parámetros para ver, por ejemplo, la densidad de altura, heat stress index, todos estos headwind. Aquí se puede entonces seleccionar lo que se ve acá en la pantalla. Bueno, ¿qué más que se puede hacer? Acá entonces podemos cambiar todavía el tiempo de actualización entre el mínimo 2 segundos, normal es 5 segundos y 10 segundos. Y podemos igual
manejar el cambio acá de la adquisición de los datos en el equipo mismo. Entonces no necesitamos cambiar acá, por ejemplo, la adquisición de datos de 10 minutos, 1 minuto para el datalog. También podemos hacerlo a través de la aplicación. Bueno, y en general lo que queremos, muy importante, entonces es, a ver, aquí en el dashboard principal, no, ¿dónde lo veo? Tampoco acá. Aquí, en Stats. En Stats me sale aquí arriba Export Data. Lo que también creo que estaba disponible mismo en alguna parte acá. No lo veo ahora aquí tampoco, pero bueno, lo hacemos a través de Stats. Aquí Export Data. Oprimiendo esta parte, entonces el equipo nos genera un archivo CSV, entonces es un archivo leíble por parte de Excel, son los parámetros separados a través de un coma y se puede leer, como le dije, fácilmente en Excel estos datos y lo podemos enviar por todas las formas de compartir que dispone de su celular. Si tiene WhatsApp, entonces puede hacerlo por WhatsApp, por Skype o mandarle un email o por Bluetooth o señal. Todas estas posibilidades son disponibles. Puede mandar, por ejemplo, a su propia computadora, luego a través aquí este archivo Excel CSV. Vamos a hacerlo ahora. Pongamos acá, a ver, pongamos Ecuador, Ecuador, @proviento.com y lo mandamos este archivo a nuestra computadora y ahí lo podemos luego revisarlo. Bueno, ya entonces recibí en mi mail acá este archivo, ¿verdad? Entonces lo vamos a abrir con un doble clic o según su programa de email, tal vez en otra forma. Entonces aquí luego ahora se importó a Excel un archivo CSV, un archivo en que los datos están separados en una sola columna, separados por comas. Entonces lo que hacemos para verlo bien es marcar la primera columna, luego irse a datos. Bueno, tengo un Excel un poquito más, digamos, más antiguo. En este entonces eran todavía datos y texto en columnas. Tienen que buscar entonces el ítem texto en columnas. Luego se abre esta ventana de conversación y aquí podríamos seleccionar delimitados, porque el delimitador es el coma, pongamos acá coma. Luego ya se separó el Excel mismo los diferentes parámetros en diferentes columnas y la primera columna, como podemos ver, es justamente una columna de los timestamps. Entonces pongamos acá, la primera columna es año, mes, día, AMD. También podríamos seguir diciendo esto con las otras columnas, pero no es necesario. Es lo más importante, es la primera columna. Hagamos finalizar y ya lo tenemos todos los datos separados y ordenados. Este archivo también está creado, aquí pongo un poquito más ancho, ahí podemos ver justamente que ya nos ordenó bien acá la fecha y todo. Si desea convertir todos estos en puntos, porque el separador de decimal acá que se utiliza es el coma también, podríamos entonces
selecciona todo este archivo. A ver, lo pongamos hasta el fondo abajo. Esto se hace con Shift, Control y la flecha abajo. Ahí se selecciona todos los datos. Y lo que podríamos hacer es en el inicio, en buscar, tenemos la posibilidad de reemplazar. Podríamos reemplazar todos los comas por puntos. Reemplazar todo. Y con esto ya tenemos un archivo leíble realmente en que todos los parámetros ya son reconocidos como valores para el Excel. Y podemos hacer cualquier cosa que nos guste, por ejemplo, haciendo de la temperatura, donde tenemos temperatura, dirección, densidad, heat stress, wind chill, dirección true, temperatura. Acá tenemos la temperatura, podemos marcar toda la temperatura y crear un gráfico de la temperatura. Ahí está, ¿no? Entonces acá ya disponemos de todos los datos grabados en el equipo para su posterior análisis como desea usted. Bueno, eso es todo. Espero que les gustó este video tutorial y hasta la próxima vez. Gracias.